Amén. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad, digamos, que Dios nos da de poder compartir la palabra del Señor y compartir este estudio bíblico, ¿cierto? De lo cual los hermanos ya introdujeron. Nuestra hermana Carlita habló, ¿cierto? De Eliseo, de Elías y los otros profetas, ¿cierto? Menores. Y la verdad es que a mí me tocó hablar del profeta Isaías. Y en esto nos vamos a concentrar para ir entendiendo, ¿cierto? Un poco hilando todo lo que desde el reino dividido, ¿cierto? Donde se divide el reino, hasta las consecuencias de ese reino dividido. Entonces, nos vamos a concentrar en esto y vamos a ir hablando, ¿cierto? Dice que Isaías es el nombre del autor del libro, significa Jehová es salvación. Es una composición de Yesa, que significa salvación, y Yahu, Jehová. El autor, ¿cierto?, es obviamente que el profeta mismo Isaías. Fecha aproximada de la escritura, el 740 a.C. Lugar de la escritura, Jerusalén. Destinatario, Israel y todas las naciones. Género literario, profético. Entonces, el propósito, ¿cierto?, de proclamar el juicio de Jehová, que se venía contra Judá por sus pecados, y revelar la venida del siervo de Jehová que traería redención a su pueblo. ¿Cierto? El tema, digamos, la salvación, rescate que Dios daría por gracia a un remanente escogido según Isaías 1:27. Doctrina relevante: la santidad de Dios, la salvación, la justificación, la depravación del hombre, el decreto de Dios y providencia de Dios. Los pasajes clave dentro del libro de Isaías es capítulo 1, capítulo 6 del 1 al 8, el llamamiento, el 9-6, anuncio del nacimiento del Mesías, el capítulo 35, la gloria futura, el capítulo 53, los sufrimientos del siervo de Jehová, y el capítulo 61, el ministerio ungido de Dios. Isaías, ¿cierto? Vamos a comenzar. Vivió en la segunda mitad del reino de Israel. No sé si vamos más adelante, ¿cierto? Ahí está. Isaías vivió en la segunda mitad del reino de Israel. Habló en el nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y de Judá. En esto vamos a concentrarnos, ¿cierto?, en este estudio del libro de Isaías, para que nosotros podamos comprender un poco en la totalidad del libro. Isaías, ¿cierto?, profetiza sobre Jerusalén, ¿cierto?, a los líderes de Jerusalén y de Judá. Ahí se va a concentrar netamente el libro, ¿cierto?, y va dirigido hacia ellos para lo que decía nuestra hermana Carla, ¿cierto?, con respecto a lo importante que era, ¿cierto?, que el pueblo de Israel se volviera a Dios porque ya se habían corrompido en demasía. Entonces, Isaías les habló a los líderes corruptos de Israel que su rebelión tendría un alto costo, que Dios usaría grandes imperios como Asiria y Babilonia para traer su juicio sobre Jerusalén si permanecían en su idolatría y opresión al pobre. Pero también el mensaje de Isaías traería esperanza. Eso es importante porque la hermana Carla ya lo había mencionado, de que no es que Dios fuera, ¿cierto?, malo y quisiera destruir, ¿cierto?, a Israel, sino que mediante, ¿cierto?, la conquista, ¿cierto?, o la destrucción de Jerusalén, Dios tenía que hacer volver de alguna manera al pueblo de Dios a buscar al Señor, porque estaban prácticamente perdidos, ¿cierto?, en la idolatría, ¿cierto?, en la inmoralidad. El cumplimiento de la promesa del pacto de Dios: Dios traería un rey venidero del linaje de David, según de Samuel capítulo 7, que él guiaría a Israel a toda la obediencia de Israel al pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Todo esto para que la bendición de Dios fluyera a todas las naciones, lo que Dios le permitió a Abraham, Génesis capítulo 12. Esta es la esperanza que motivó a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. En esto se encierra todo el libro, ¿cierto? Es lo que acabo de decir, el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios. Dios lo iba a hacer, ¿cierto? Dios traería un rey venidero, guiaría a Israel a la obediencia. Todo esto para que la bendición de Dios fluyera sobre las naciones
y la esperanza, ¿cierto?, de motivar, ¿cierto?, y levantar la voz en contra de la corrupción. Ese es todo el contexto, digamos, del libro de Isaías. Y en eso nos vamos a concentrar. El libro tiene un complejo literario perfecto, del capítulo 1 al capítulo 39. Contiene 3 grandes, ¿cierto?, secciones que desarrollan la advertencia de juicio sobre Israel. Todo culmina en un evento final al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Pero en los capítulos 1 al 39 hay un mensaje de esperanza que todas las promesas del pacto se cumplirían. En el capítulo 40 al 66 tomarán esta esperanza y la desarrollarán. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, qué pasa en esos capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 12, Isaías declara juicio y esperanza para Jerusalén. Y acusa a los líderes de rebelión, idolatría e injusticia, que él juzgará a Israel mandando a la ciudad a conquistar Israel. Ya Israel hasta ese entonces estaba corrompido totalmente. Estaba desviado de las cosas del Señor, estaba inmoralmente perdido y era necesario que Dios tomara carta en el asunto para hacer volver el corazón de Israel justamente al pacto que Dios había establecido, ¿cierto?, en Génesis con Abraham. El pacto era justamente que iba a haber una descendencia, que no se iban a ser eliminados ni exterminados, esa descendencia iba a seguir adelante. Isaías dice que esto es como un fuego purificador y que acabará con todo lo indigno indigno en Jerusalén, para crear una nueva Jerusalén con un remanente arrepentido y regresado a Dios. Esta narrativa de esta sección será repetida una y otra vez, pero cada vez más detallada. Es decir, que Isaías comienza a narrar todo lo que va a acontecer, pero cada vez que va avanzando en los capítulos, va entregando mayores detalles y detalles más explícitos de lo que va a ocurrir con la nación de Israel y también con el rey venidero. Esto encierra grandes verdades porque en el fondo todo el libro de Isaías está dirigido, ¿cierto?, al pecado, pero también a la redención. Dirigido también a lo que iba a ocurrir con la persona de Jesucristo. Y todos los que han hablado, por ejemplo, en la introducción, en el Carlita, y lo que se viene, todo va dirigido hacia lo que Dios tiene planificado, ¿cierto?, con respecto al siervo de Jehová, que es Jesucristo. En el fondo, va todo dirigido hacia eso. Vamos a ver, ¿cierto?, la visión de Isaías. Vio sentado a Dios en su templo y vio criaturas que clamaban día y noche, diciendo que Él es santo, santo, santo. Isaías se da cuenta lo corrupto que son él y su pueblo y está seguro que va a ser destruido. Pero no es así. El carbón encendido lo purifica de su pecado. Mientras él medita en esta experiencia, Dios lo manda a realizar una tarea muy difícil. Debe seguir comunicando el juicio venidero, dado que Israel endureció más su corazón y será cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo, y ese tronco será quemado y calcinado. Y ese carbón ardiente es una semilla santa que servirá para el futuro. Es decir, ¿cierto?, lo que pasa en este sentido de que Dios decide cortar a Israel, decide prácticamente destruirlo. Pero no totalmente, porque iba a dejar, ¿cierto?, iba a cortar el árbol, el tronco iba a caer, iba a ser, ¿cierto?, carbonizado, pero iba a quedar una semilla. Esa semilla la vamos a ver, ¿cierto?, cuál es esa semilla que iba a quedar de todo ese árbol que fue derribado. En el caso, ¿cierto?, era Israel. Descendientes de David y rey de Jerusalén, y anuncian su caída. Dice que el imperio de Asiria, que es el imperio que derribará a Jerusalén, pero hay esperanza para la promesa de Dios. Dios ya había pensado en cómo iba a hacer volver el corazón de los israelitas a Dios, ¿cierto? Y lo primero que planifica Dios es justamente destruir la ciudad, ¿cierto?, o destruir la capital, Jerusalén, para que ellos puedan volver. Recuerden que en Jerusalén estaba el templo. Era un lugar, ¿cierto?, sagrado, un lugar de adoración, un lugar donde el pueblo de Israel era considerado y lo consideraba mucho. Entonces, Dios iba a hacer de alguna manera hacer volver el corazón de los israelitas a Dios, y para eso iba a destruir el templo. Y levantó, ¿cierto?, a Asiria, que es el primero que derriba a Jerusalén, pero no lo derriba por completo. No lo destruye por completo. Dios enviará un nuevo rey llamado Emanuel. ¿Qué significa, cierto? Dios con nosotros. Dará libertad de la opresión, será el vástago del nuevo
tronco de la familia de David, será la semilla santa del capítulo número 6. Recién hablamos, ¿cierto?, de la semilla que quedó del tronco del árbol que se había cortado y que se había calcinado. Quedó una semilla. Esa semilla se refería justamente a esto, ¿cierto?, a Jesucristo, al ungido, al que iba a gobernar, al que iba a nacer, al Emanuel, al Dios con nosotros. A esa semilla se refería, de que de todo lo que se destruyó, ¿cierto?, iba a quedar esa semilla que iba a ser tan importante hasta el día de hoy para nuestra vida. Y el rey será lleno del Espíritu Santo para gobernar sobre una nueva Jerusalén, para traer justicia para los pobres y todas las naciones. O sea, es importante esto porque aquí uno entiende realmente que el plan de salvación de Dios no está implícito solamente en el Nuevo Testamento con la muerte y resurrección de Jesucristo. Desde el Génesis, Dios ya tenía planificado enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es un hilo, ¿cierto?, que se repite en cada libro, en cada profeta, que siempre hay pecado, ¿cierto?, se pecan en contra de Dios, pero siempre Dios tiene presente en que en algún momento, ¿cierto?, Dios iba a levantar a un ungido que es el Emanuel. Buscaron, ¿cierto?, la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz, pero Isaías también vio otro imperio levantándose. Este es el imperio Babilonia. Esta atacaría a Jerusalén y tendría éxito en destruirla. Asiria será reemplazado por Babilonia, una nación más destructiva y arrogante. Mire qué interesante, porque la primera parte vemos que Israel, ¿cierto?, se corrompe. Dios tiene que hacer volver a los israelitas a Dios y utiliza un medio, ¿cierto?, que es drástico, destruir a Jerusalén por medio de los asirios. Y luego, ¿cierto?, como no lo destruyó totalmente, ¿cierto?, viene otro imperio que es más grande que los asirios, que es el imperio babilónico, y ese imperio babilónico, ¿cierto?, va a destruir totalmente a toda esa nación de Israel y va a tomar, ¿cierto?, las cosas del templo y va a destruir totalmente a Jerusalén, para luego, más adelante, ¿cierto?, ver que los reyes de Babilonia decían ser más grandes de todos los otros dioses. Dios promete caer también a Babilonia, aunque ellos eran arrogantes, eran soberbios, y esto nos enseña mucho a través de la Escritura que no estamos lejos de la realidad que nosotros vivimos como cristianos, porque hoy día tenemos gente que es arrogante, que es soberbia, que prácticamente cree hacer las cosas mejor que Dios. Creen hacer las cosas mejor que Dios, creen que son mejores que Dios, y eso Dios, por sobre todas las cosas, va a derribar a todas esas personas que se creen mejores o más que Dios, o creen hacer las cosas mejores que Dios. Isaías confronta también a Ezequías, porque confía en los babilónicos. 100 años después lo traicionarán y llevan a los israelitas exiliados a Babilonia. Esto es importante porque Isaías también confronta a este rey, ¿cierto?, Ezequías, y Ezequías, ¿cierto?, hace una alianza con los babilónicos, ¿cierto? Y lo invita y le muestra todas las cosas hermosas. Le muestra el templo, le muestra las cosas preciosas que había en el templo, la ciudad, todo. Y era una alianza política en realidad lo que quería hacer Ezequías. Entonces, ¿qué pasa? Que Isaías se levanta y le dice: Ezequías, ten mucho cuidado, porque con esas personas que tú estás tratando, esas personas te van a traicionar. Y eso, en el sentido espiritual, nos enseña a nosotros que tengamos cuidado con las personas con quien nos juntamos, con las personas a quien le escuchamos un consejo, con quien hacemos alianza, porque finalmente una alianza, cierto, que no es permitida por Dios, finalmente termina corrompiéndose el que era verdaderamente correcto. Entonces, lo que advierte Isaías a Ezequías, le dice: no hagas alianza con ellos, porque ahora ellos son súper amables contigo, son súper buena onda, pero en 100 años más, o en el tiempo, ellos te van a traicionar. Y justamente 100 años después lo traicionaron y llevan a los israelitas exiliados a Babilonia. O sea, se cumple proféticamente lo que Isaías le estaba diciendo al rey Ezequías. Se cumple. Y eso es tan importante porque en el capítulo 49 al 55, Isaías describe al siervo de Dios. O sea, siempre dijimos que Dios enviaba juicio
sobre Israel, pero también había, ¿cierto?, un mensaje de esperanza. Siempre había juicio y esperanza. Juicio y esperanza. Dios nunca dejó, ¿cierto?, que la esperanza en el pueblo de Israel se perdiera. Aún cuando tenía que ser, ¿cierto?, ser corregido, sería castigado Israel, pero siempre había la posibilidad, porque Dios siempre ha tenido en su corazón al pueblo de Dios, perdonarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y así Dios lo hace con nosotros. ¿Cierto? Su misión es restaurar, ¿cierto?, a Israel. Aquí está hablando justamente en el capítulo 49 al 55 sobre la persona de Jesucristo. Ese es el siervo de Dios. Ser luz a las naciones. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cierto? Entonces, estos capítulos del 49 al 55 van directamente a lo que Jesucristo iba a hacer, ¿cierto?, cuando Él estuviera aquí en la tierra. Él será rechazado, golpeado y asesinado por su propio pueblo. La muerte del siervo es un sacrificio por el pecado del pueblo. Y gloria a Dios porque en el capítulo 53, versos 10 al 12, el siervo está vivo otra vez. Eso es maravilloso porque Isaías, ¿cierto?, profetizó, ¿cierto?, 740 antes de Cristo, lo que iba a ocurrir, ¿cierto?, en el tiempo que Jesucristo iba a nacer. Lo que iba a ocurrir con Él. Eso es algo maravilloso. ¿Cómo alguien puede saber lo que va a ocurrir, ¿cierto?, los próximos años, los 400, 500 años después? Y eso es maravilloso porque solamente una mente que escribió aquello puede saber lo que va a acontecer mañana. Gloria a Dios. Las personas pueden responder, ¿cierto?, a este llamado. Y aquí, ¿cierto?, nos concentramos en evangelismo, por decirlo así. Las personas pueden responder de dos maneras al siervo. En este caso, a Jesucristo. Unos con humildad y se arrepentirán. Otros impíos que rechazarán al siervo y también a su siervo. Es decir, ¿acaso no estamos viviendo hoy día esa misma situación con lo que está aconteciendo en todo el mundo? Rechazan al siervo de Dios, pero también rechazan a su siervo. En este caso, ¿cierto?, nosotros. Sí, ahí sí. Entonces, obviamente que en este tiempo no tan solamente rechazan a Jesucristo, sino que también nos rechazan a nosotros, sus siervos. Estamos siendo rechazados. Y esto fue profetizado, ¿cierto? Si rechazaron al siervo, ¿cuánto más van a rechazarnos a nosotros? Así que no se sorprenda cuando alguien, ¿cierto?, dice la Biblia, os vituperen, ¿cierto?, digan toda clase de maledicencia, hablen mal contra ustedes. No se preocupen porque primero lo hicieron conmigo, dijo Jesús. Así que sigamos adelante en esto. Entonces, Isaías, ¿cierto?, culmina con toda esta profecía, ¿cierto?, con respecto al siervo de Dios. Y declara justamente lo que va a ocurrir. Juicio, ¿cierto?, sobre Israel a través de los asirios. Levanta Dios un nuevo imperio que es Babilonia, ¿cierto?, para conquistar Israel y destruir Jerusalén. Pero también toda esa destrucción, Dios levanta un mensaje de esperanza, que iba a venir un rey, ¿cierto?, un ungido de Jehová, que iba a restaurar todas esas cosas. Entonces, en el profeta Jeremías, Jeremías es responsable de la mayor parte del contenido de este libro. Probablemente se valió, ¿cierto?, de escriba para registrar sus palabras a medida que las dictaba. Es decir, Jeremías escribió, pero como no pudo escribir todo, ¿cierto?, tenía un escriba, como aquí lo dice, ¿cierto? Jeremías nació en el seno de una familia de sacerdotes y predicó en el reino del sur, o Judá, durante aproximadamente 40 años, procurando detener la corriente de idolatría e inmoralidad. Fíjense que este patrón se va a repetir siempre. Idolatría, inmoralidad. Idolatría, inmoralidad. En eso se da vuelta, ¿cierto?, todo lo que ocurre con el pueblo de Israel y con lo que ocurre mientras Carlita predicaba, daba algo. Yo le pedí un lápiz al hermano Mauricio porque vino a mi mente un mensaje tremendo. Mientras ella hablaba, yo recibí
en algo del Señor para comunicarlo a la iglesia. Fue tremendo, por eso le dije, presta un lápiz porque necesito escribir algo. Entonces, durante 40 años procurando detener la corriente de idolatría e inmoralidad. ¿Cuántos años nosotros llevamos predicando, cierto, para detener la corriente de idolatría e inmoralidad? Es lo mismo. No ha cambiado el corazón del ser humano, sigue exactamente siendo la misma persona. Finalmente fue encarcelado en Jerusalén, Jeremías 37:15. Jeremías comenzó su ministerio en el 626 a.C., en el año 13º del rey Josías. Jeremías 1, ¿cierto? Del 1 y 2. Ahí ustedes lo pueden leer en su Biblia, ¿cierto? Fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó durante las últimas décadas del reino del sur, Judá. Fue llamado como profeta para advertir las severas consecuencias de romper el pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Qué tremendo es esto, porque los hermanos, si pudiéramos comprender, o la hermandad pudiera comprender en su casa, lo que están viendo por fe, cuando no respetamos los pactos de Dios, cuando no respetamos sus preceptos, cuando no respetamos su palabra, cuando no hacemos caso o hacemos caso omiso de las advertencias de Dios, las consecuencias son drásticas en la vida de las personas. Son drásticas de la vida de las personas. Hay destrucción total en la vida de las personas. Cuando no, ¿cierto? Son, ¿cierto?, personas rectas delante de la presencia del Señor. Entonces Dios tiene que levantar, ¿cierto?, a un profeta como Jeremías, ¿cierto?, para anunciar, ¿cierto?, y declarar lo que estaba ocurriendo de idolatría e injusticia. Profetizó que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer juicio sobre Israel, llevando al pueblo al exilio. Es decir, ¿cierto?, que Jeremías se levanta como profeta para anunciar nuevamente, ¿cierto?, lo que ya se había anunciado por el profeta, ¿cierto?, Isaías, que iba a levantar un imperio que era mayor, que era egocéntrico, que era, ¿cierto?, soberbio, que tenía aquí, vengo yo, ¿cierto?, mejor que los asirios y voy a destruir todo. Pero profetizó también Jeremías lo mismo, ¿cierto?, recordando, porque recuerden ustedes que pasaron 100 años. No fue menor. Entonces la memoria es frágil y tenía que volver a recordarse, ¿cierto?, lo que Dios le había dicho anteriormente. Traer este juicio sobre Israel llevando al pueblo al exilio. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo del exilio a los 20 años. Dios llama a Jeremías a escribir todas estas poemas y pide ayuda a un escriba llamado Baruch. Este también anunció otro escrito de Jeremías y armó todo el libro. Es decir, que mientras Jeremías estaba escribiendo, escribió parte del libro, ¿cierto?, de Jeremías, pero otras cosas, ¿cierto?, la escribieron un escriba que le ayudaba y ese escriba recopiló, ¿cierto?, cosas que había dicho Jeremías, las escribió, no las anotó y después posteriormente recopila todo eso y hace una escritura total de todo el libro de Jeremías. Y ese es todo el libro de Jeremías, ¿cierto? No tan solamente lo que Jeremías escribió, sino que lo que el escriba pudo recapitular y pudo rescatar, ¿cierto?, mediante todo el tiempo que estuvo con Jeremías. Todo el libro ha sido ordenado para presentar a Jeremías como un mensajero de la justicia y la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? La misma palabra, justicia y gracia de Dios. Condenación y liberación. Siempre es lo mismo. Ahora, Dios llama a Jeremías a ser un profeta y se le da una doble misión. ¿Cuál es esta misión? Ser profeta de Israel y ser profeta a las naciones. Y sus palabras arrancarán y derribarán, edificarán y plantarán. Es decir, cuando Jeremías dice, lo hemos escuchado muchas veces, 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, no tiene que ver con lo que a veces lo interpretamos para este tiempo. De cierto, Dios, el Señor me dice que si clamo a Él, Dios me va a responder y me va a entregar cosas grandes y ocultas que yo no conozco, como que si el futuro, cierto, fuera otro futuro. Y no, estamos equivocados porque el futuro ya está escrito. No hay otro futuro. No hay otra Biblia. No hay otro escrito. Entonces cuando Jeremías dice y proclama eso,
y dice, clama a mí, ¿cierto? Le dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se estaba refiriendo a cosas como esta, de lo que ellos no conocían, de lo que ellos no iban a saber, ¿cierto? Jeremías tenía que profetizar. No tiene nada que ver con que Dios nos muestre las cosas que van a acontecer o futuramente en este tiempo. Y a veces lo interpretamos de esa manera. Yo he escuchado a muchos pastores, de hecho, predicar sobre eso, que Dios nos va a revelar las cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas si ya está escrito? No hay nada nuevo. Está todo escrito, no hay la palabra profética de la Biblia es la más segura. Entonces, Jeremías acusa a Israel y le advierte acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Y eso es maravilloso, porque siempre está el mensaje de esperanza para el futuro. La idea central es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todo el acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. ¿Cierto? Todos entienden lo que es la Torá, ¿cierto? En muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a muchos dioses. Mire, vean esto, de muchos dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra, y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado, ¿cierto?, lealtad a los otros dioses. Es decir, ¿cierto?, que Jeremías profetiza y hace una comparación, ¿cierto?, cómo ellos han adoptado, ¿cierto?, la adoración a otros dioses y él la compara, ¿cierto?, como una prostituta, como, ¿cierto?, como por promiscuo y la infidelidad. Así la compara. Y es tremendo, porque hoy día no es diferente. A veces la iglesia está en eso. Se mezcla con todo y con todos. ¿Cierto? Es infiel y hace cosas que a Dios no le agrada. Jeremías acusa repetidamente a los sacerdotes y reyes y les dice que todos se han corrompido, ya han abandonado la Torá y el pacto. En el capítulo 7 se llama el sermón del templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a Dios. Esto es importante, hermanos amados, que lo subrayen, lo mediten, lo piensen y también pueden hacer algún mensaje de esto. Dice que los israelitas llegan al templo a adorar a Dios, como si todo estuviera bien, pero fuera del templo realizan adoración a otros dioses. Algunos de ellos han adoptado prácticas de los cananeos como sacrificio de niños. Mire qué importante esto en la vida espiritual y actual en nuestro tiempo contemporáneo. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos llegan al templo con pecado, con adulterio, fornicación, cierta idolatría, cierto pensamiento, pornografía y tantas otras cosas, ¿cierto?, que están afectando el corazón del ser humano, pero llegan al templo como si todo estuviera bien. Como si todo estuviera correcto. Como si no pasara nada en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que dice Jeremías, y estas personas llegan al templo y llegan a adorar a Dios, pero fuera del templo hacen todo tipo de cosas contrario a lo que hacen a lo que van al templo. En el fondo, podríamos decir contemporáneamente que es una chapa, ¿cierto? Que ponemos cara bonita y cara de ángeles en la iglesia, como dicen, ángeles en la iglesia y diablo en la casa. Claro, porque esto se ve en la realidad de la iglesia. Yo quería destacar esto porque hoy día, hermano, podemos ver este tipo de situación. Muchos vienen a la iglesia a adorar a Dios y pensando que todo está bien, pero en realidad sus vidas están destrozadas, están desarmadas, matrimonios divididos, vidas realmente destrozadas y siguen pensando que está bien. Entonces Jeremías hace su anuncio que el Dios de Israel viene en juicio y él destruirá su propio templo. Y castigaré a Israel. Este es un ejército del norte, es el imperio de Babilonia. Ahí ya estamos, ¿cierto?, con Jerusalén prácticamente ya siendo destruido. En el capítulo 25 se levanta el rey Nabucodonosor y Jeremías profetiza que viene el imperio de Babilonia para conquistar Jerusalén y todas las naciones vecinas y llevarlo al exilio durante 70 años. Jeremías es secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad
por un grupo de rebeldes israelitas, finalmente muere en Egipto. Esa es como la historia de Jeremías, ¿cierto? El profeta, ¿cierto? Que se levantó, que lloró muchas veces porque era rechazado por lo que decía y finalmente, ¿cierto? Se levanta y le dice al rey Nabucodonosor lo que va a ocurrir, ¿cierto? Con Jerusalén. Y el tercer, ¿cierto? Libro es Lamentaciones, que en el fondo contiene 5 poemas de un autor anónimo que sobrevivió y ahora reflexiona sobre el asedio babilónico, sobre Jerusalén, la destrucción y el exilio. La caída de Jerusalén y el exilio era la catástrofe más horrenda en la historia de Israel. Eso fue como, es como perder la identidad. Es decir, si a mí me sacan de mi hogar y me llevan a otra nación y me cambian el nombre, ya no dejo de ser chileno, dejo de tener los padres que tenía. Eso era como la catástrofe más terrible. Recordemos que Dios le había dado la tierra a Abraham, a David le había dado victoria para que Jerusalén sea la capital de Israel, y de David provino el linaje real de los reyes. Tenían la presencia de Dios en el templo, donde los sacerdotes mantenían los rituales de adoración de Israel. Después de 500 años de toda esta historia, en el verano del 587, antes de Cristo, la ciudad cayó en las manos de Babilonia. Todo fue aniquilado y destruido. Así que Lamentaciones es un recordatorio de todo el dolor de los israelitas que sobrevivieron al exilio, a esta destrucción. Es decir, Lamentaciones hacen un recordatorio de todo lo que vivieron. El exilio, ¿cierto? El asedio de los asirios, de los babilónicos, toda la destrucción, la amargura que vivieron y sobre todo el exilio. En Lamentaciones recuerda todas esas cosas, ¿cierto? Y se humilla y las recuerda con mucha pena, ¿cierto? Porque fueron partícipes y vivieron en ese periodo. Gracias por su atención.